Siempre pensé que conocía a mi mejor amigo como a nadie más. Se llamaba Andrés, y desde que éramos niños compartimos todo, la escuela, las primeras salidas, las derrotas y las victorias. Éramos inseparables. Sin embargo, hay una frase que nunca entendí hasta que lo viví en carne propia: todos guardamos algo en la sombra, incluso frente a quienes amamos. Yo estaba por descubrirlo. El inicio de todo fue tan sutil que cualquiera lo habría ignorado. Una tarde, mientras jugábamos fútbol con los amigos de siempre, noté que Andrés estaba distraído, como si cargara una preocupación invisible. Sudaba más de lo normal, miraba su celular constantemente y cuando me acerqué para bromearle, lo escondió de inmediato. No le di mucha importancia en ese momento, pero fue la primera grieta en la fachada de confianza que lo envolvía. Poco después, cada vez que lo llamaba, me respondía con evasivas, que estaba ocupado, que no podía salir, que tenía trabajo atrasado. No era común en él, alguien tan cercano y transparente. Algo estaba ocurriendo. Una noche, después de una salida, olvidó su chaqueta en mi carro. Al revisarla para guardarla, sentí un sobre dentro del bolsillo. No lo abrí, pero el peso de ese papel en mi mano fue suficiente para despertar un cosquilleo de intriga que no pude ignorar. Fue ahí cuando la duda se convirtió en sospecha. ¿Qué me estaba ocultando Andrés? Nunca imaginé que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. Ese sobre en la chaqueta de Andrés se convirtió en un imán para mi curiosidad. Pasé toda la noche pensando en si debía abrirlo o no. Mi conciencia me decía que no tenía derecho a invadir su privacidad, pero mi instinto gritaba que algo andaba mal. Finalmente, la tentación ganó. Con las manos temblorosas, rompí el sello y descubrí una serie de papeles extraños. No eran simples recibos ni cartas personales, eran documentos legales con un nombre diferente al suyo. Lo primero que leí fue un certificado de nacimiento con el nombre Daniel Herrera. La fecha coincidía con la suya, pero el apellido no. Acompañaba al documento una serie de copias de identificaciones vencidas y hasta un pasaporte extranjero. Mi corazón se aceleró. ¿Quién era en realidad mi mejor amigo? ¿Por qué tenía otra identidad? Esa noche apenas dormí. Miles de preguntas me atormentaban: ¿estaba huyendo de alguien? ¿Se trataba de un crimen? ¿O era parte de una historia más oscura? Al día siguiente, me acerqué a él con cuidado, tratando de disimular mi ansiedad. Le pregunté directamente si había algo que quisiera contarme, pero sus ojos esquivaron los míos, y su respuesta fue un simple no: todo está bien. Fue en ese momento cuando confirmé que me estaba mintiendo. Decidí no confrontarlo de inmediato. Guardé los documentos de vuelta en la chaqueta y fingí que nada había pasado, pero mi mente no dejaba de pensar. Si Andrés realmente era alguien más, ¿qué significaba toda nuestra amistad? ¿Me había engañado todos estos años? Esa incertidumbre fue la chispa que encendió una búsqueda de respuestas que ya no podía detener. Desde ese día me convertí, sin proponérmelo, en un investigador de la vida de mi propio amigo. Comencé con lo básico: redes sociales. Revisé sus publicaciones antiguas y noté que, en los últimos años, apenas compartía fotos personales. Casi todo eran frases motivacionales, imágenes de paisajes o recuerdos demasiado generales. Lo curioso era que en sus comentarios aparecían personas que yo no conocía, con apellidos que no correspondían a su familia. Decidí profundizar más. Una tarde fingí ir al baño mientras estábamos en su apartamento y aproveché para revisar su escritorio.
Allí encontré una carpeta con facturas y contratos a nombre de Daniel Herrera. Todos fechados en los últimos 5 años. La vida paralela de mi amigo parecía estar organizada y bien cubierta, la intriga crecía, pero también el miedo. ¿Y si me metía en algo peligroso? ¿Y si Andrés estaba involucrado en negocios oscuros? Sin embargo, mi corazón me decía que la verdad era otra. Lo conocía demasiado bien para creer que fuera un criminal, pero algo lo empujaba a vivir entre dos identidades. Esa misma noche busqué en internet el nombre Daniel Herrera junto a la ciudad. Para mi sorpresa, encontré una nota de prensa de hacía 6 años. Un joven con ese nombre había sobrevivido a un accidente automovilístico en el que otros 2 pasajeros habían muerto. El rostro pixelado en la imagen era sospechosamente parecido al de Andrés. De pronto, todo tomó otro sentido. ¿Era posible que mi mejor amigo hubiera sobrevivido a ese accidente y decidido borrar su pasado? Con el corazón latiendo a 1000, me sumergí en esa noticia antigua como si fuera un detective persiguiendo una pista clave. El artículo relataba un accidente brutal en carretera. El vehículo había chocado contra un camión, provocando la muerte de 2 pasajeros y dejando a un sobreviviente, Daniel Herrera, de 20 años. Los detalles eran escasos, pero suficientes para despertar en mí un torbellino de emociones. Lo más desconcertante fue ver que después de esa fecha no había más registros de Daniel. Ningún rastro en redes sociales, ninguna actualización pública. Era como si hubiera desaparecido del mapa. Entonces comprendí que Andrés y Daniel podrían ser la misma persona. Quizás había enterrado su antigua vida junto con el dolor de ese accidente, no podía quedarme con la duda. A la mañana siguiente fui a visitarlo. Me recibió con la sonrisa de siempre, pero noté un brillo extraño en sus ojos, como si estuviera cansado de sostener una carga invisible. Intenté mencionarle la noticia sin mostrar que había indagado demasiado. Le pregunté si alguna vez había vivido algo que lo marcara profundamente. Por primera vez en años de amistad, se quedó en silencio. Luego, con un suspiro, cambió de tema bruscamente. Ese silencio me confirmó lo que temía. Detrás de mi mejor amigo había una historia de dolor que nunca me había confiado. Y aunque aún no entendía los motivos, sentí que ese secreto no solo lo estaba consumiendo a él, sino que también comenzaba a poner a prueba nuestra amistad. La verdad estaba más cerca, pero también más peligrosa de lo que pensaba. No soportaba más la incertidumbre. Una noche lo cité en un café y, mirándolo directamente a los ojos, decidí poner todas las cartas sobre la mesa. Hermano, encontré unos documentos en tu chaqueta. Y necesito que me digas la verdad. ¿Quién eres realmente? ¿Eres Andrés o eres Daniel? El silencio que siguió fue interminable. Su rostro perdió el color y sus manos comenzaron a temblar. Después de unos segundos, me confesó entre susurros, no soy quien crees que soy. Mi verdadero nombre es Daniel Herrera. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Todo lo que había compartido con él, cada recuerdo, cada risa, se llenó de preguntas. Daniel me contó que después del accidente había decidido desaparecer. Había perdido a su hermano y a su mejor amigo en esa tragedia, y se sentía culpable por haber sobrevivido. Cambió de identidad, se mudó de ciudad y construyó una nueva vida como Andrés. No quería que nadie me recordara por lo que pasó. Necesitaba empezar de cero, dijo con lágrimas en los ojos. Yo no sabía qué responder. Parte de mí quería abrazarlo, pero otra parte sentía que había vivido engañado.
¿Cómo confiar en alguien que escondió algo tan profundo? Sin embargo, vi en su mirada un dolor genuino, una herida abierta que nunca había sanado. Fue entonces cuando entendí que mi mejor amigo no me había traicionado por maldad, sino porque luchaba contra sus propios fantasmas. Pero aceptar esa verdad no sería tan sencillo como escucharlo. Después de esa confesión, mi visión del mundo cambió. Vivía con el dilema de aceptar que mi mejor amigo era, en realidad, otra persona. Empecé a observar con otros ojos cada detalle de su vida. Comprendí que muchas de sus ausencias, sus evasivas y sus cambios de humor tenían sentido ahora. Andrés, o mejor dicho Daniel, estaba luchando contra una doble vida. Un día lo acompañé a su departamento y vi, por primera vez, la magnitud de esa carga. Tenía un cuarto cerrado con llave. Me pidió que no entrara, pero su silencio me dio más razones para insistir. Al final cedió, y lo que encontré me heló la sangre: recortes de periódicos sobre el accidente, fotos antiguas con su familia original y objetos personales de las víctimas. Era como un santuario de dolor congelado en el tiempo. Allí entendí que nunca había dejado de ser Daniel. Había intentado escapar de su pasado, pero lo llevaba consigo en cada rincón de su vida. Me confesó que cada noche soñaba con el accidente, con los gritos, con la culpa de no haber muerto también. Había construido la identidad de Andrés como un refugio, pero la herida seguía abierta. Yo lo escuchaba en silencio, sintiendo que mi papel como amigo ya no era juzgarlo, sino ayudarlo a enfrentar lo que tanto lo atormentaba. Pero, ¿cómo se ayuda a alguien que no quiere aceptar su propia historia? Ese era el reto que me esperaba. La culpa es un enemigo silencioso, pero devastador. Lo vi en Daniel todos los días. Aunque frente a los demás mostraba una sonrisa, en la intimidad se derrumbaba. Una noche me confesó lo peor: yo iba conduciendo ese auto. Y aunque el informe decía que fue culpa del camión, yo siento que fui el responsable. Yo debía haber muerto, no ellos. Sus palabras me estremecieron. Comprendí que no solo cargaba con un secreto, sino con una condena autoimpuesta. Durante años había vivido bajo una máscara para escapar del juicio de los demás, pero el verdadero verdugo era él mismo. Intenté convencerlo de que buscara ayuda profesional. Le hablé de terapia, de reconstruir su vida desde la aceptación. Pero siempre respondía con evasivas. Nadie puede entender lo que siento, decía. Sin embargo, yo estaba decidido a no dejarlo solo. Era mi amigo, y aunque su identidad se hubiera desmoronado, mi lealtad hacia él seguía intacta. Con el tiempo, me di cuenta de que su secreto no era solo suyo. Sin querer, también me había atrapado a mí. Yo vivía pendiente de protegerlo, de cubrirlo cuando alguien preguntaba demasiado. Era como si su sombra se hubiera extendido hasta mi vida. Y aunque me pesaba, algo en mi interior me decía que tenía que acompañarlo hasta el final. Lo que no sabía era que esa decisión me pondría en situaciones mucho más oscuras de lo que podía imaginar. El secreto de Daniel no tardó en salir a la luz. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer que aseguraba ser periodista. Había investigado sobre Daniel Herrera y quería confirmarme si lo conocía. Me quedé helado. Si la prensa descubría que Andrés no era quien decía ser, su vida se derrumbaría por completo. Corrí a contarle, y vi en su rostro el terror absoluto. No puedo permitir que mi pasado vuelva, dijo con desesperación. Me pidió que lo ayudara a desaparecer otra vez, a cambiar de ciudad, de nombre, de vida. Pero yo ya no estaba dispuesto a seguir alimentando esa huida eterna.
Le dije que lo único que podía salvarlo era enfrentar la verdad. Discutimos como nunca antes. Me gritó que no entendía lo que era cargar con esa culpa, que era fácil hablar desde afuera. Yo le respondí que su secreto no solo lo destruía a él, sino también a quienes lo queríamos. Fue un choque brutal entre su miedo y mi deseo de verlo libre. Esa noche me fui a casa con una mezcla de rabia y tristeza. Sabía que estaba en un punto de quiebre, o lo ayudaba a seguir escondiéndose, o lo empujaba a confrontar su pasado. Y aunque temía perder su amistad, entendí que la única forma de salvarlo era obligarlo a mirarse en el espejo de su propia verdad. Finalmente, Daniel tomó la decisión más difícil de su vida. Me llamó una mañana y me dijo, «Tienes razón. No puedo seguir huyendo. Si el mundo tiene que saberlo, prefiero contarlo yo mismo». Sus palabras me llenaron de orgullo y de temor al mismo tiempo. Lo acompañé a una reunión con la periodista. Allí, con voz temblorosa pero firme, confesó todo. Habló del accidente, de cómo había sobrevivido, del dolor de perder a su hermano y a su amigo, y de la culpa que lo llevó a inventar una nueva identidad. La periodista lo escuchó en silencio, y al final solo dijo, «Gracias por tu valentía». Cuando la historia se publicó, muchos lo juzgaron. Algunos lo llamaron cobarde por haber huido. Otros lo entendieron y lo apoyaron. Fue un torbellino de opiniones, pero por primera vez en años, Daniel respiró libre. Ya no tenía que esconderse, yo estuve a su lado en cada momento. Vi cómo, poco a poco, la carga se hacía más liviana. Claro, el dolor no desapareció, pero al menos ya no era un secreto que lo consumía. Su confesión se convirtió en un acto de liberación, y también en una lección para mí. La verdad, por dura que sea, siempre encuentra el camino hacia la luz. Ese día, aunque sabía que nada volvería a ser igual, sentí que nuestra amistad había sobrevivido a la tormenta. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que la vida me dio una lección que nunca olvidaré. Descubrir que mi mejor amigo escondía un secreto devastador me sacudió hasta lo más profundo. Me hizo dudar de todo, incluso de mi propia capacidad de confiar. Pero también me enseñó algo invaluable: los secretos, tarde o temprano, destruyen a quien los guarda, y solo la verdad puede sanar. Daniel ya no es el mismo que conocí como Andrés, y tampoco yo soy el mismo. Nuestra amistad atravesó un terremoto, pero salió reforzada porque aprendimos a mirarnos con transparencia. Ahora sé que el verdadero valor de una amistad no está en la ausencia de secretos, sino en la disposición de enfrentar juntos la oscuridad cuando aparece. A quienes escuchan esta historia, quiero dejarles una reflexión: todos cargamos culpas, errores y momentos que preferiríamos enterrar. Pero vivir ocultándolo solo multiplica el dolor. La libertad llega cuando tenemos el coraje de aceptarnos como somos, con nuestras caídas y cicatrices. Mi amigo me mostró que incluso en medio de la mentira más grande puede existir un corazón sincero que solo busca redención. Y yo aprendí que la lealtad no significa encubrir, sino acompañar a la verdad, por dolorosa que sea. Esa es la enseñanza que me dejó: nunca huyas de lo que eres, porque tu pasado no define tu futuro. Pero tu valentía sí. ¿Quieres suscribirte al canal para no perderte más historias como esta?